Convención de Viena. Creo que fue muy buena la actuación de las autoridades de la ciudad, porque esto no fue una detención. Detención es cuando uno lo llevan detenido. Esto es un control de tránsito al cual estamos sujetos todos los habitantes de un país. Yo he estado, como recién decías, viviendo los últimos 30 años en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, en China, y me ha ocurrido este tipo de episodios y me he comportado como un habitante más, con las mismas obligaciones y los mismos derechos. Acá no ha habido Creo, detención. digo, también que acá hay una discusión sobre los privilegios, ¿no? Digo, hasta dónde la inmunidad y hasta dónde la impunidad, claro, ¿no? Porque hay un clima de época que cuestiona no, privilegios. pero no hay que confundirse. Las inmunidades hablan fundamentalmente de las garantías del ejercicio de la función diplomática. Pero en esto, cualquiera de los televidentes, ustedes que están acá en el piso, han ido a aeropuertos internacionales y ustedes han visto que uno va con el bolso, lo tiene que colocar en la cinta para el control de todo lo que sean materias que pueden ser peligrosas. Tenemos que pasar por aduanas, tenemos que pasar por inmigración y esto lo hacen todos los días todos los diplomáticos del mundo. Más ha habido... Es muy bueno este punto que estás aclarando. Y que no hay ningún privilegio. Aquel que crea que al diplomático lo tratan de otra forma, no es así ni debe ser así, porque son medidas de seguridad que implican a todos los que viajamos en avión. Esto es exactamente lo ¿Y a vos mismo. también te ha pasado de que te han detenido en otro país y tuviste que someterte a controles? No detenido, esto es diferente. No. Una cosa controlado. son los controles habituales a los que están sujetos los Diego, habitantes usted de un como país. embajador, ¿no? Lo detienen momentáneamente para exigirle o para pedirle cierta documentación, cierto control. ¿Usted Eso como no es diplomático accede o usted como diplomático puede llegar a decir no? Porque lo que pasó hoy fue, por un lado, la policía de la Ciudad de Buenos Aires pidiendo que se respete esta cuestión de todos somos iguales, todos tenemos que hacer el chequeo de la alcoholemia, y un funcionario de la embajada diciendo yo soy diplomático, a mí no me pueden exigir nada, yo me quedo acá tranquilo hasta que vengan a dar explicaciones por mí. Yo creo que el equivocado fue el diplomático. Ajá. Él tendría que haber primero bajado la ventanilla, saludado con una sonrisa, ese estereotipo que la gente tiene de los diplomáticos que no existen, pero existe en la imaginación colectiva, Sí. que esa debería ser la actitud diplomática, identificarse, porque la chapa puede ser falsa, o sea, tiene que identificarse Claro. personalmente, y los papeles del auto para acreditar que el auto es efectivamente un auto diplomático. Ahí había dos situaciones. Una, la normal, al que si preguntamos a las autoridades de la ciudad les van a decir que ha habido una cantidad de diplomáticos que pasaron por esa misma situación en el día de ayer, el día de hoy, Sí. y lo que sencillamente hicieron fue soplar la pipeta, sin ningún tipo de problema. Estos diplomáticos podrían haber hecho eso, o podrían, porque ahí sí hay un paso más que la simple detención, podrían haber dicho no, yo no me someto al test. Ahora, Muy bien, Diego, y el que no se pagan la someta multa. al test, ¿genera la presunción de que podría estar alcoholizado? Pero tan ¿O no? claramente que tienen que pagar. Después se llenó el protocolo, se hizo en la embajada, actuó muy bien en no forzar la situación, lo acompañaron hasta la embajada, se hizo el protocolo que corresponde y va a tener que pagar 680.000 pesos, que es lo que corresponde a aquel que podría ser un privado, ¿eh? No hay una distinción entre un diplomático y un no diplomático. Si uno no quiere hacer el test, Sí. tiene que pagar 680.000. ¿Cuál es la diferencia entre el diplomático y el no diplomático? Que en el ciudadano común, si yo quisiera hacer eso, me tengo que bajar del auto, queda el auto requisado. En el caso del diplomático no se puede hacer eso. Claro. Ahí aparece la Convención de Viena. Ahí vamos a ver el testimonio de la gente, porque todo esto empieza con un agente de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires que se encuentra con un auto diplomático y un diplomático que se opone a dar este examen, este test de alcoholemia. Y él leía esto que citaba recién Diego.
¿Tiene algún tipo de inmunidad por ser diplomático? Eso ya corresponde a la policía que lo responda. Claro, hay que ver muchas cosas. Sí, nos dice el artículo 4, perdón, paso a leerlo porque Sí. la verdad que no lo sé de memoria. El artículo 4 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 del 4 del 61, dice el artículo 41 que sin prejuicios de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. O sea, está obligado a frenar y a colaborar. Exacto, él tiene que hacer el proceso como cualquier ciudadano normal. Él tiene la obligación de realizarlo y en ningún momento se le permitió retirarse porque estamos conscientes de que él tiene que realizar los controles No es el primer y caso. tiene que acatar como la... No soy el primero, pero sí estamos como instruidos en esto. ¿Usted le mencionó la Convención de Viena y este artículo que me acaba de leer al conductor? Se lo entregué al oficial con el que dialogué recién y bueno, lo charlé con una de las personas que se presentó en su momento, le indiqué el artículo. Ahora, Diego, como integrante del PRO, también está acá Sabrina Ahmeyed. ¿Cuánto hay de, digo, porque estuvimos, Marcela Pagano, por ejemplo, Lilia Lemoine, le están pegando mucho a la policía de la ciudad, al operativo, bueno, están criticando lo que sucedió con los diplomáticos, que no debería haber sido, según ellas, detenido. Lilia Lemoine dijo, se acabó el país de Alverso. ¿Cuánto hay de la interna, te lo pregunto como político ahora, entre la Libertad Avanza y el PRO en este conflicto? No debería haber ninguna. Yo insisto, esto, gobierne quien gobierna en la ciudad, a mí me llama la atención lo correcto porque hay un dato. Yo he tenido que lidiar con situaciones cuerpo a cuerpo con policías en distintos lugares del mundo. En general, es un dato traumático para la policía cuando se encuentra con un diplomático. Yo creo que lo resolvieron, probablemente el grupo que estaba ahí por primera vez tuvo que resolver una situación tan violenta como la de este diplomático, muy poco diplomático, que ni bajaba la ventanilla, se encerró en el auto, una situación muy violenta para los policías. Yo en esto expreso toda mi solidaridad, mi respeto y casi mi admiración por lo sereno con lo que actuaron y lo bien que resolvieron en este marco esta situación. Yo creo que acá no entiendo por qué hubo un comunicado hablando de un conflicto diplomático. Esta es una situación. Yo le he sacado mi primer conflicto a minutos de llegar a China, fue cuando la ministra en ese momento de seguridad hundió un pesquero chino. Y en aguas internacionales, lo venía persiguiendo, no estaba, había entrado en aguas nuestras, se había buscado escapar, en aguas internacionales se lo hunde. Policía del mar, no hubo ningún tipo de conflicto y estábamos frente a un hecho de un gran buque, 30 personas en el agua, por suerte se rescataron todas, tenía ribetes que podrían haber sido más complicados, no existió el hecho diplomático. Hacer de esto un conflicto diplomático, yo creo que es un ridículo, sea Guatemala o Rusia, A ver si puedo no tiene entenderlo, ningún Diego. sentido. ¿Usted considera que los funcionarios de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires actuaron bien, conforme a la ley? Los Muy bien. funcionarios de la Policía Federal actuaron bien. Los funcionarios de la Embajada rusa escalaron innecesariamente un tema que se podía haber resuelto por las buenas y que como se termina resolviendo, que es acompañándolos a los funcionarios a la Embajada y que desde la Embajada firmen todos los papeles que tienen que firmar, fue la mejor forma para resolver un conflicto que nunca debió haber existido. Es que yo creo que fue impecable y que no existe el conflicto. Hoy lo que debería hacer la embajada rusa es exclusivamente hacerle pagar a los funcionarios, eso es una cuestión interna, o pagarlo a la embajada los 640.000 pesos de la multa y aquí no ha pasado nada. Yo creo que escalar esto sería pero absolutamente un ridículo. Yo no sé si la escuchaste recién, Diego, a la abogada de los diplomáticos rusos, Liliana, que la tenés sentada al lado tuyo, Liliana Borisiuk, la doctora que los defiende. Ella dice lo contrario, ¿no? Que sí, que podría escalar hacia un conflicto diplomático y a mí me gustaría saber cómo sigue esto desde tu punto de vista. Yo insisto, siento discrepar con la doctora, pero realmente yo creo que acá no estamos frente a un conflicto, no hubo abuso de autoridad, se cumplió la reglamentación local, no se requisó el auto, ahí habría efectivamente un abuso que podría haber sido involuntario inclusive, pero ni siquiera eso ocurrió. Se los llevó de buena manera a la embajada, se llenó la planilla, el protocolo que hay que llenar y hoy lo que queda es pagar la multa porque la infracción fue cometida. Yo creo que lo importante es entender que esa actitud que vos decías, Laura, del rechazo de estos tiempos de los privilegios. No hay privilegios, no puede haber privilegios para diputados. Sí, creo para que el caso senadores, se inscribe en este clima de época, ¿no? De rechazo a los privilegios. Claro, pero que están contemplados en la norma. Ustedes habrán visto que se habla mucho de la valija diplomática, por ejemplo.
La valija diplomática no es el equipaje que lleva el diplomático con él. Eso es un equipaje igual, está sometido exactamente al mismo tratamiento que el equipaje de cualquier ciudadano, sea o no diplomático. Es una institución. Normalmente yo tenía valija diplomática, que era una caja, un bolso, que una vez por semana, una vez cada 15 días, llevaba documentación oficial de la embajada hacia la Cancillería. Esa es una institución, no tiene nada que ver con el equipaje de mano. El equipaje de mano que lleva un diplomático puede estar sujeto al mismo tratamiento que lo revisen o que no lo revisen de cualquier otro ciudadano. Entonces, yo creo que acá lo que no hay que hacer no es escalar un conflicto. No, sobre todo esto que vos estás diciendo, los diplomáticos son chequeados en la entrada y salida de los países, en los aeropuertos, como cualquier persona. Pero un diplomático que anda en la es calle central. no tiene que cumplir el semáforo en rojo, en amarillo o verde. Obvio. No puede estacionar en la franja amarilla, para poner las cosas que la gente conoce. Eso sería un privilegio y sería un abuso del rol diplomático. No tiene nada que ver con la función del diplomático. Acá pasó esta situación. Había un retén, todo auto que pasaba era sujeto para bien de todos. Yo creo que los propios diplomáticos rusos y los no rusos, hay varios cientos de diplomáticos en la Argentina, tienen que agradecer que hubo, creo que fue 9.000 el nivel de controles que hice. Pero bienvenido sea, y si en vez de 9.000 se hacen 15.000, mejor así sea. Yo pasé anoche por ese retén, manejaba mi mujer. Fuimos a la casa de unos parientes a pasar Nochebuena. Yo tomé un par de copas, lo reconozco, no más, pero un par de copas de vino tomé. Mi mujer tomó Coca-Cola, porque ella era la persona encargada de manejar. Esa situación es igual para cualquiera que está en la calle hoy, mañana, pasado. Está clarísimo. Entonces, no puede ser un privilegio diplomático, no hay motivo para que sea un privilegio diplomático. Liliana, ¿qué visión tiene usted con respecto a lo que está planteando Aguilar? No, pero exactamente estoy de acuerdo. Justamente, no tenemos privilegios. Acá no se trataba si la persona esta tomó o no tomó, presumíamos que tomara. Ese es el tema. Que yo, por supuesto, con mucho respeto y con mucha experiencia que estoy escuchando, acá no se está hablando no si hay privilegios manejar tomado o no siendo un diplomático, o no mostrar una valija justamente diplomática, que el conflicto de la valija diplomáticas hemos vivido en caso de que es un caso que pasaron unos años atrás por encontrar valija de droga en la extensión de un colegio de que era embajada diplomática, la cual yo fui justamente la abogada que defendió a las personas que se involucraron en este caso. Acá no es esta cuestión, solamente yo digo que hay protocolos que yo no, de ninguna manera me puedo opinar más que usted sobre los protocolos de Convención de Viena. Acá en protocolo, si la persona que está en una jurisdicción, en un auto que es extensión de la Embajada de Rusia, y él considera como en su funcionamiento de su rol, dice que no puede ser intervenido, entonces llama a su embajada, en este caso de Rusia, para que intervenga un superior sobre él para que decida qué es lo que tiene que hacer. Liliana, le cambio la y eso situación. es lo que él Ahora, lo eso que fue hizo. lo que ocurrió. Sí. Acá hubo un problema, que por lo que sé, puedo tener mala información, los diplomáticos que estaban no hablan castellano. Eso complicó, porque obviamente los policías no hablan ruso, él no hablaba castellano. Yo creo que eso generó cierta confusión. Pero en la sustancia lo que ocurrió fue eso. Vinieron de la embajada, se llevó el auto hasta... Pero la quiero embajada, proponer otra situación, porque para que no parezca que es esto, porque acá estaba entre la presunción del delito, no presunción del delito, si estaba en zigzag, si no estaba en zigzag. Cambiemos el escenario. Mismo auto diplomático, ruta 2, yendo a Mar del Plata, control de tránsito, donde te piden el seguro, la patente, la BTV y el matafuego. El control de tránsito tiene derecho a pedirle a un funcionario en un auto diplomático esos papeles o tampoco. Acá no hay presunción del delito, acá hay un chequeo de documentación para todo el que pasa por ese control. Todo auto que esté transitando, sea
de un diplomático o un no diplomático tiene que tener el matafuego, tiene que tener los papeles, tiene que andarle las luces. O sea, no hay diferencia, no habría ningún motivo. ¿Cuál sería a los efectos de la función del diplomático? Liliana lo plantea como diciendo, si ese auto viene bien, viene respetando la velocidad máxima, viene con las luces prendidas y viene portándose bien, no hay motivo para detenerlo, para pedirle nada, porque tiene chapa diplomática. El tema es que el funcionario que está manejando este auto, él debería resolver esa situación con sus superiores, porque depende en qué función está ese auto manejándose en la Ruta 2 o en el gobierno de la ciudad, control de alcoholemia, debería justamente elegir o sea, depende de qué función cumple, de someterse a sus autoridades y no las autoridades del momento de detención. Pero... Bueno, es muy ahora sí. te doy la palabra, Gastón, justamente. Sí. Es muy interesante lo que ambos plantean, porque son dos puntos de vista distintos sobre un mismo tema del cual sabemos poco, ¿no? Nos desayunamos con este tema esta mañana, y me gustaría, Gastón, con los argumentos que da Liliana y con los argumentos que da Diego, ¿qué conclusión sacás de esto? Te voy a sacar una cuando ella dice habría que haber llamado al superior, ¿no? Es muy importante tener en cuenta esto. Cuando uno es abogado de consulta, como me pasa a mí en este caso, y no tengo intereses particulares de ser defensor de ninguna de las dos partes, puedo abstraerme y leer la ley desde donde corresponde para que el ciudadano común lo entendiera. Si yo fuera el defensor de los rusos, como es la doctora en este caso, intentaría llevarme un poquito la biblioteca del artículo 4 y del artículo 41 hacia donde nadie me puede tocar. Ahora, con los años que conozco a Diego y he participado en algunas otras cuestiones, le voy a dar el 100% de la razón de lo que está diciendo Diego, no solo por su experiencia personal, sino porque lo dice la Convención en el artículo 41. El punto a tener en cuenta, importante, y no lo voy a dejar pasar lo que acaba de decir Diego como una genialidad en sus 30 años de trayectoria, acaba de decir, fueron poco diplomáticos los diplomáticos. El diplomático se debe caracterizar por ser un diplomático. Entonces, si no tiene nada que esconder, absolutamente nada que esconder, baja la ventanilla, se identifica como diplomático, presenta los papeles del auto. Si no quiere soplar la pipeta, no sopla la pipeta, el auto no puede ser requisado o alguna cuestión. Pero acá lo que hicieron fue todo un problema en donde no había ningún problema. Ahora, ¿cuál hubiera sido el problema? Que realmente hubieran estado alcoholizados, y ahí sí se violó el código de faltas. ¿Por qué? Porque más allá de la burbuja, y esto es lo que me preguntabas específicamente, y se hizo la elevación en consulta al fiscal de turno, obviamente ahí estuvieron 3 horas llamando por teléfono al fiscal de turno para que lo resolviera, con Cancillería, con la embajada, ocurrió eso. Estas personas, si hubieran estado realmente alcoholizadas o presunción de alcoholizadas, se fueron manejando por la ciudad conduciendo alcoholizados, y eso sí está prohibido. Sí, para mí esto es de sentido común, ¿no? Entonces, en Derecho, cuando empezamos en la universidad, hay una primera materia, hasta entre las primeras 7, se llama lógica. La lógica tiene que ver con la lógica jurídica aplicada a todos los casos. Es ilógico que una persona alcoholizada esté manejando, por más que sea diplomático, funcionario del gobierno, jugador de fútbol o lo que fuera, ¿sí? Porque me ha pasado también tener clientes jugadores de fútbol que les pasa algo y sacan 2 camisetas, las entregan y se van a su casa y les dan el auto. O sea, existen un montón de privilegios que no deberían existir. Vivimos, justamente por eso Milei gana las elecciones cuando habla de casta, privilegios, etcétera, ¿no? Porque vivimos en una Argentina donde ciertas personas tienen privilegios. Ahora hablamos de abuso, hablamos de privilegios. Recién estaba Mariana Guidi, que es vecina de la embajada, hablando de un abuso por parte de la embajada en donde ocupaban parte de la vereda. ¿Cómo se inscribe esto? Porque en algún momento, Diego, vos decías, todo se complicó porque ellos no hablan español. Ahora, ¿un diplomático puede no hablar español estando en un país? Eso es así. Porque esto es lo que dice Mariana también, ¿no? Pasa muchas veces, no nos tiene que extrañar, es un dato normal, genera una complicación, yo lo atribuyo a cierto dato de duda. Yo les voy a contar en eso mi experiencia en China. En China no hay una palabra para embajador, hay una palabra que se usa que se llama talle. Talle es alguien superior, alguien que está por encima de los humanos. O sea, un chino que escucha la palabra talle no sabe que están diciendo embajador, pero se corre, hace una reverencia, cree que
que en vez de ser un burócrata del Estado, como somos los que estamos en función diplomática, somos seres superiores. En los aeropuertos en China, me acuerdo que mi mujer me decía, no vamos a poder viajar más en ningún aeropuerto, porque cada país tiene su interpretación. En China no me revisaban el equipaje de mano, me llevaban en un coche especial, no hacía cola, no iba a la manga, me llevaban directo, cosas que decidieron en China tratar así a los diplomáticos. Esta es una interpretación y puede haber muchas otras interpretaciones. Pero no así en Estados Unidos. No, en Estados Unidos ni remotamente. Guay con pretender discutir con un policía tratando de chapear que uno... Bueno, creo que esa es la diferencia entre un Estado democrático y una dictadura como China. Es lo que debe ser. Entonces, efectivamente, salvo las cuestiones que hablan de inmunidades diplomáticas para el ejercicio de la función, que no tienen nada que ver con esto que estamos hablando. Entonces, en todo lo demás, un diplomático tiene los mismos derechos y obligaciones que un residente legal, sí, ¿no? claro, Que un ciudadano, que alguien que reside legalmente. Y el respeto sobre todo, ¿no? permiten? Mariana quería opinar. Mariana es la vecina, Mariana es la que vino a plantear esta cuestión de, sí, todo bien con el control de alcoholemia, que esto y otro, pero a mí me tienen tomada la vereda, comieron la vereda y da la sensación de que están excediéndose dentro de las atribuciones que tienen como diplomáticos. Perdón, sensación no, es un hecho concreto, no necesita palabras. Está ahí esa reja que vieron. Tan sencillo como eso, acostumbraron a la embajada a dejar eso y ahora hace lo que quiere con control de acá y de allá, lógico. Pero quizás como eso, un chico malcriado. Quizás eso, Mariana, es una cuestión de Estado internacional. La Argentina no estuvo exenta de atentados internacionales. Quizás eso debería tener quizás otro tratamiento, pero a donde... Esto es lo que describe Pero Mariana, usted esta vio empalizada que está de punta a punta de la no vereda. necesita Hay muchas otras palabras. embajadas que tienen recién otros cuidados. Sabrina también decía que había Hay determinados otras lugares... cuestiones a tener en cuenta que me parece que tiene que ver, yo no lo recuerdo exactamente, pero el comienzo de esa empalizada, que fue el momento en el que Rusia invadió a Ucrania y se realizaron una serie de manifestaciones. Tiendo a recordar que esa calle estuvo cerrada varios meses. Vos sos vecina, sí. Jamás. El tránsito de los autos se desvió durante un tiempo ahí. Sí, pero cortísimo. Fue hace varios años cuando yo hace inició el mucho que vivo conflicto. ahí. Pero lo que quiero decir es, El año 22. en todo caso me parece que eso sí necesitaríamos, y está muy bien como vecina que vos lo hagas, consultar con las autoridades qué tipo de permiso tiene la embajada para hacer eso, cuáles son las razones por las cuales se les dio ese permiso. Si hay una cuestión de seguridad, porque yo entiendo que todos los vecinos tenemos el derecho de circular por las calles de nuestra ciudad, absolutamente, y es algo que yo acompaño completamente tu reclamo. Creo que lo único que habría que averiguar es si hay alguna cuestión de riesgo. Por eso yo antes lo comparaba con lo que sucede con los edificios de las instituciones judías. Porque también hay sobre las veredas conos de cemento o diferentes estructuras. Pero jamás eso que usted vio ahí, jamás. No, hay diferentes estructuras veces. que lo que hacen es dificultar o impedir el acceso de un coche bomba, porque sufrimos. Hablamos de países en guerra. Sofi Diamante quiere hacer una acotación. Sumo nada más que la embajada de Venezuela es lo mismo. Exacto. Sucede exactamente igual, no se puede para pasar por enfrente de la embajada de Venezuela hay que ir por la calle, porque pasa lo mismo, que es un país que también tiene conflictos como todos y sabemos. en la de Cuba también, al menos por momentos, digo, yo he ido ahí a manifestaciones y tienen exactamente lo mismo. Entonces, entiendo que como vecinos es súper incómodo, pero también como país nosotros tenemos que hacer lo que le reclamamos a Venezuela hoy que haga con nosotros, que es ayudar a defender la seguridad y la integridad de los países, que todo lo contrario de lo que hizo Maduro, ¿no? Porque nos tomó la embajada, porque nos está dejando sin agua, porque nos deja sin luz. Pero nosotros como Estado democrático, republicano y solidario en el sistema internacional, lo que tenemos que hacer es asegurar que quienes están como diplomáticos, que son nuestros huéspedes en el país, tengan su seguridad garantizada. Sí, y hay que ver hasta dónde esto es decisión de la embajada y hay que ver hasta dónde esto es decisión o del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o del Ministerio de Seguridad. Claro, Cancillería, seguridad, seguramente. Esto se elevó en consulta, no hay duda. Esto lo resolvieron en esas 2 horas del retén, lo resolvieron las autoridades competentes y resolvieron, como dice bien Diego,
diplomáticamente. Ahora, Había que ser Mariana, diplomático. hay otros vecinos que también se quejan, que les afecta esta situación. todos. ¿Y por qué no se organizan más? Bueno, yo estoy tratando recién ahora de hacerlo. Pregunto, ¿ustedes conocen a alguien que todo da para conversación, pero miren la empalizada? Se permitió eso, ya creen que pueden ir contra el control de alcoholemia y todas esas cosas. Es Claro, como un porque chico lo que vos estás malcriado. diciendo, Mariana, es que fueron como escalando en actitudes abusivas. Robaron ¿Sí? la vereda argentina. Tiene 3 metros de ancho, ellos ocupan 2 metros 10 y los 80 restantes no es piso firme. Hay unas tablas de hierro que se bambolean. O sea, esa cuadra no se puede ¿Y el pisar. resto de los vecinos qué dicen? Se quejan todos, pero ¿De lo nadie mismo? tiene ganas de perder tiempo, de venir a un lugar u otro en general. La gente vive muy Aparte de esas acorralada. cuestiones las resuelve la Corte, Mariana. Laura. Laura, perdón. Laura, las resuelve la Corte, son cuestiones de Estado. Claro. Técnicamente, imagínate que con todo lo que tiene que resolver la Corte, si va esto es mínimo. Más en este momento, ¿no? En Igual este momento, sobre me todo. parece importante que no escale este conflicto, ¿no? Porque digo, la verdad es que lo que tuvimos acá es un retén en un control de alcoholemia y estamos de acuerdo con que sucedan los controles de alcoholemia Permiso. porque nos cuidan a todos los ciudadanos argentinos. No sabemos específicamente por qué existe ese vallado especial, pero más allá de eso, lo que sí me parece que acompañamos todos con la idea es que no podemos tener un conflicto internacional con Rusia por esto que sucedió por supuesto. hoy, Pero que hay me que pongo- bajar me la pongo en el lugar de temperatura. un policía de la ciudad que está en un retén. Estaba haciendo su el trabajo. 31 a la noche y le aparece un auto con patente diplomática. Se miran entre todos y dicen, ¿y qué hacemos? ¿Qué tiene que hacer, Diego? Yo creo que hicieron lo que tenían que hacer y lo hicieron con paciencia. Yo le hago en esto la reflexión al embajador y a los miembros de la embajada. Son vecinos muy importantes de la ciudad. Yo le sugeriría al embajador que vaya a timbrear a los vecinos de la cuadra y a pedir disculpas, buscar la forma de convivir mejor. Es un vecino de ese barrio. Entonces, al contrario, uno cree, lo que pasa es que uno cree que los diplomáticos hacen naturalmente este ejercicio. Desgraciadamente lo hacen mucho menos de lo que deberían. Entonces, esto es algo que realmente es una reflexión que vale para este embajador como para cualquier otro, que justamente ese estatus especial, ese hecho de reverencia que la gente tiene ante la palabra embajador, que hay que ejercerla con humildad, como un buen vecino, explicarle a los vecinos, ver cómo se hace para alterar lo menos posible la convivencia. Yo creo que esto es sentido común, que es desgraciadamente el sentido menos utilizado, Menos usado. pero que es el que más tenemos que utilizar. Ahora, en línea con lo que dice Diego, Mariana, ¿qué le pedirías como vecina, ya que está diciendo Diego, bueno, son vecinos Ser y vos más hablas de un trato concretos, hostil? Ser más concretos. Todo lo demás del alcohol, de la alcoholemia y todo eso, da para mucho bla, bla, bla. Pero que esa empalizada molesta y que es la ¿Pero te única- gustaría tener una explicación de ellos? Me gustaría que la saquen, no me pueden explicar. No hay ninguna explicación que te cierre. ¿Qué otra embajada? Más peligro de lo que corre Israel. Bueno, te ¿Ustedes está pueden? contando Sabrina Y que sin tiene embargo, eso. nadie hace esa cosa tan horrible y que es fácil de decidir. Hay que ir ahí y decir eso, sáquenlo. Así de sencillo. Muy bien. Lo demás da para bla, bla, bla. Y no se termina más. Y para vos, Mariana, esto del vallado dio origen a que se haya negado al control de alcoholemia, este diplomático. Digo, en el sentido de sentirse empoderado o impune o... Ahí no te sé decir pero sí, se acostumbran a hacer lo que quieren. Si algo tan concreto, tan tangible, repito, como ese vallado, se lo permitimos, de ahí en más ellos creen que pueden hacer cualquier cosa. La embajada de Israel ¿alguna vez puso semejante vallado? Tuvo vallados durante mucho Pero tiempo. no así. Sí, y tuvimos, más yo estrictos vivía todavía. en Arroyo y Suipacha, a media cuadra de donde estaba la Yo embajada también cuando vivía en explotó. Arroyo 863. Yo vivía en el mismo edificio que usted entonces. ¿En serio? Sí. ¿Cómo es el arquitecto?
Se van a comer ahora cuando termine. Pero más ¿Cómo allá... es el arquitecto que no me acuerdo ahora el nombre? Eran vecinas sin saberlo. Pero más allá de eso, si pero estabas en alquilado, esa el época, primer piso. seguro que recordás que cuando se trató de reconstruir la embajada ahí fueron los mismos vecinos de Arroyo y de las calles circundantes las que no querían por las medidas de seguridad que se tenían que tomar. Entonces me parece que hay que tratar, entiendo perfectamente lo que vos planteás, pero creo que hay que tratar de hacer un balance entre la seguridad que necesitan algunas instituciones, porque el día de mañana se plantea que la Embajada de Israel, para tomar un ejemplo de un lugar que está débil, generalmente en riesgo, no puede tener las medidas de seguridad necesarias si tenemos un problema. Entonces, a mí primero me sale tratar de entender por qué ese vallado y si tal vez ese vallado hizo falta en determinado momento, pero ahora ya se puede sacar. Claro. Son preguntas que creo que está bien responder. Mariana, bueno, muchas gracias porque nos aterrizaste el tema a una cosa mucho más cotidiana como la molestia de los vecinos y toda esta situación. Gracias por estar. Esto no, es igual que un chico malcriado. Bueno, está bien. Quedó claro. Rusia es un chico malcriado. No, nosotros. Tenemos más ejemplos. Al permitir eso, dicen, bueno, si permito semejante cosa. No, se entiende. Que alcohol o alcoholemia o yo qué sé. Se entiende tu molestia, Mariana, gracias. Mariana, gracias por haber venido a visitarnos. Bueno, entonces me puedo retirar. Tranquila, puede volver. Gracias, muchas gracias por todo. No te pelees con los diplomáticos rusos cuando llegues. Y así fue. Mariana se despertó hoy no pensando que el 25 a las 10 de la noche iba a estar en La Nación Más charlando con nosotros. Gracias por haber venido. Un gusto. Bueno, vamos a presentar un informe. Todos pensábamos que el 25 iba a estar tranquilo, esto fue escalando. Recién estábamos hablando de esta cuestión, de esta escala que por suerte no siguió con respecto a conflicto internacional. Pero cuando termina el conflicto internacional, empieza el conflicto entre libertarios y el PRO que bien describía recién Laura. Vamos a ver el informe y lo que empezó cuando terminó el conflicto internacional. Libertador y Callao, lo que estás viendo es un vehículo diplomático de la embajada rusa. Aparentemente el chofer diplomático de la embajada rusa cayó aquí y cuando le pidieron bajar el vidrio para hacer el control se negó rotundamente. Comenzó a alegar que se trata de un funcionario diplomático que no está obligado a ser controlado ni a tener que hacer el control de alcoholemia aquí. Desconocemos cuál es el cargo de la persona. Justamente se lo detuvo en un control de alcoholemia y documentación acá en Avenida Libertador y Callao. Se le solicitó, bueno, que realice el control de alómetro, a lo que él, bueno, solicitó no hacerlo debido a que, bueno, alega ser un diplomático. No se quiere acreditar la identidad, ¿no? No quiere, por el momento no quiere tener eso. ¿Usted tiene la orden de que tiene que hacer el control igual o no? Llegó la Policía Federal, cuidado, Otra jurisdicción, pasamos fuero federal ahora. Ahí Jonathan está tomando la imagen del teléfono celular del hombre. Está mostrando un misil. ¿Qué nos quiere mostrar ese señor? No. Son misiles, yo no llego a ver. ¿Es una amenaza eso? Llegó un ciudadano ruso que está indignado con la situación, que se presentó con los efectivos y le pide que baje la ventana. Dice que es una vergüenza para su país. Que viste una camiseta de Nueva Chicago. Se ofreció como traductor. Argentina es un país liberal, no problema haciendo bueno aquí. Ah, bueno, lo dejan ir, bueno. Se acaba de ir. Se va escoltado. Por la policía. Escoltado, sí. Sabés que una de las posibilidades es que hayan... Sí, una de las alternativas que nos habían anticipado era que hagan una cápsula para que se pueda retirar este efectivo diplomático. Bueno, después estamos aquí en la Embajada de la Federación Rusa con el vehículo en cuestión. Dentro de la residencia de la Embajada están festejando la Navidad. Traban la bajada de los discapacitados. Dejan los autos estacionados en todos lados. Tenemos una empalizada acá hace 3 años y hay países en guerra. Israel está en guerra, Palestina está en guerra, Ucrania está en guerra. La única embajada en este país que no podemos caminar por la calle es esta. Gente que se cae todos los días caminando. Gente que camina por la calle. Nunca dan pelota. Los rusos hacen lo que quieren en este país. Nuevo conflicto con otro funcionario ruso en el control de alcoholemia, Gustavo. Exactamente. Otro funcionario de la embajada rusa en Buenos Aires se negó a hacer un control de alcoholemia.
¿Qué dice la ley? Argentina, a través de la Constitución, adhiere a los distintos pactos y convenciones internacionales. En la Convención de Viena, en su artículo 22, párrafo 3º, dice: los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en la embajada, así como también, escuchen bien, los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución. Y el artículo 22, párrafo 3º, dice una cosa: que se daría de bruces con lo que marca el artículo 41. Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que de estos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. Ahora, si a vos te paran por un control de tránsito, te aplica el artículo 41 de la Convención de Viena. La Embajada de Rusia consideró una grave violación del derecho internacional el control de alcoholemia a sus diplomáticos en la Recoleta. Categóricamente no estoy de acuerdo. En eso no hay, especialmente manejando, ¿no? O sea, ¿cómo no va a cumplir el control de alcoholemia alguien que está manejando? La orden que tiene todo diplomático es colaborar y someterse a la legislación local. Un funcionario de público, un funcionario policial, un gendarmería, un funcionario no tiene aptitudes para poder determinar detención de un auto con cuerpo diplomático, si no tuvo cometido una infracción o un delito. Para un control de tránsito no debería pararlo. Acá aparece la tesis de la inmunidad. ¿Cómo es la inmunidad? ¿Relativa o restringida o inmunidad absoluta? Yo creo que la ciudad hace un show con todo esto. ¿Ah, sí? De hecho, cualquiera que camina todos los días por la ciudad va a ver que se encuentra con más policías y agentes de tránsito que con policía de la ciudad. Del jefe de gobierno de Jorge Macri, que quiere hacer de cuenta como que está haciendo algo en la ciudad y bueno, y saca estos Tu declaración controles. va a tener repercusiones. Me quedo con una frase que dice el juez Carlos Pait. Dice: el privilegio de inmunidad no debe transformarse en impunidad. Bueno. Me quedo, Horacio, un poco con la palabra show, ¿no?, de los libertarios. Yo creo que habría que ver también los datos, ¿no? Porque estos controles hicieron disminuir mucho los accidentes de tránsito en las fiestas, sí, y esto hay que tenerlo presente. Entonces, bueno, en todo caso es un show que, bueno, comparto esa idea, pero que sirve, que es funcional y que nos protege, ¿no? Sí, igual show me parece que describe muchas de las cosas. En un momento, ante la incertidumbre de lo que estaba pasando, empezaron a mostrar qué estaba pasando dentro del auto. Y el funcionario de la embajada estaba viendo noticias en ruso y apareció un misil y ya está viendo videos de misiles. En cualquier momento generaba un ataque. Menos mal que no apareció una foto de Wanda Naro de la China Suárez en ruso, porque ahí explotaba todo. Ahora, por los aires. Sabrina, te voy a meter en un despelote, porque estuviste acá defendiendo la posición de Rusia, no, una liberal, del PRO. No, perdón, estuve planteando que tenemos dudas y que justamente lo único que yo quiero defender es el laburo que hizo el policía que estaba ahí parado. Bien. Porque si yo después siendo diputada nacional y habiendo estado todo el día hablando con personas para tratar de entender qué había que hacer en esta situación, a la conclusión que llegué es: hay dos bibliotecas. El que está ahí frenando un auto en el retén, que no ve la chapa, que no sabe, la verdad es que hizo bien su trabajo y esto es lo único que a mí me interesa. Está bien, una posición republicana. Hay dos cosas que a mí me interesan. Primero, estar a favor de los retenes, ¿no? Porque este tipo de control de alcoholemia baja accidentes de tránsito, baja muertes. Entonces, en principio está bien que la ciudad haga esto. Algo que decía Horacio antes, ¿qué va a pasar el 31? ¿Qué va a pasar esta noche? Porque esta noche sigue habiendo controles de alcoholemia. Sí. Cuando vean una chapa diplomática, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a dejar pasar frente a este conflicto? Vos planteabas esto de que hay dos bibliotecas. Evidentemente hay dos bibliotecas en el Congreso también, sí, porque Marcela Pagano, diputada,
plantean una serie de tweets que va a ser una presentación penal. Me resulta preocupante que los controles de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, violando obligaciones internacionales del Estado Nacional Argentino, voy a presentar una denuncia penal a los fines que se investigue la conducta de los agentes de tránsito, a los fines de deslindar las responsabilidades del área. O sea, vos me estás diciendo una cosa y Marcela Pagano está planteando un escenario completamente distinto. De nuevo, yo cuando empecé a ver esta situación, lo primero que hice, primero lo discutí con mi equipo porque no estábamos todos de acuerdo y después empecé a llamar por teléfono. Porque también hay que separar a veces lo que es la lógica de lo que es la ley. Nosotros nos tenemos que regir por la ley, ¿no? Entonces, y en este caso la ley nacional y las leyes nacionales y la Convención de Viena también, porque incluye entonces hay una pregunta que yo no tengo una respuesta certera, si es que el auto es una extensión de la embajada o no, no lo sé. Bueno, y la realidad es que Sabrina, perdóname, estaba Diego Guelari y dijo, a él lo requisaron en Estados Unidos siendo diplomático. Y él dijo que él voluntariamente bajó la ventanilla, saludó, es lo que yo haría, es lo que yo le recomiendo hacer a cualquier diplomático, pero mi pregunta es ¿cuáles son los derechos y las obligaciones que tiene en su auto diplomático? Ahora, y ahí a mí me hace ruido, te digo lo que me hace ruido, o por lo menos me convoca a una reflexión, ¿no? A una pregunta. La tenés a Lilia Lemoine, por un lado, a Nahuel Sotelo, que lo vimos, bueno, a Marcela Pagano recién con esta denuncia que va a hacer, libertarios, si bien Marcela Pagano se está queriendo correr un poco del mundo libertario, contra Jorge Macri. Y hoy justo Jorge Macri dijo que piensa desdoblar las elecciones en la ciudad, y que piensa hacer las elecciones en julio en una obvia defensa frente a la Libertad Avanza, que dice que quieren ir solos, Karina Milei quiere ser candidata y disputarle el bastión de los Macri en la ciudad. Entonces ahí me dice, no sé, me parece que huele un poco raro, ¿no? Ustedes saben bien que yo soy de los que creen que todos los que apoyamos el cambio económico que está haciendo este gobierno, tenemos que ir juntos, porque yo le veo todavía, digo, si bien creo que durante este año se han conseguido logros extraordinarios, porque que estemos hablando de la baja de la pobreza al nivel que estamos hablando, que nosotros hayamos podido sacar la ley bases, que hayamos podido aprobar en diputados educación esencial, que tengamos boleta única para votar el año que viene. Hay un montón de logros que son agenda histórica del PRO y que los pudimos hacer en este gobierno, en conversación con este gobierno. Entonces yo siento que hay una cantidad de acuerdos que lo que tenemos que hacer es asegurar y consolidar el cambio que está llevando adelante la Argentina. Pero volvamos y lo que definitivamente estoy segura es que no nos podemos pelear por temitas. ¿Por qué? Bueno, porque acá se están peleando por un territorio, ¿no? Cuando nos peleamos por temas pequeños, ¿qué pasó? Volvió Alberto Fernández. Sí. Vamos a repasar aprendamos de eso también la denuncia de nosotros. Pagano, de Marcela Pagano, ¿la repasamos? A ver, Horacio. El día 25 de diciembre del 2024 tomaron estado público diversos acontecimientos ocurridos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los que agentes de tránsito intentaron someter a un control de alcoholemia al conductor de un vehículo diplomático oficial perteneciente a la Federación de Rusia. El hecho se produjo en el marco de un operativo de control de tránsito instalado en arterias de esta ciudad por instrucciones de las autoridades denunciadas. Esto es lo que está presentando Marcela Pagano. Ahí está, señor juez federal, Marcela Pagano, diputada nacional de la Nación Argentina, con domicilio, bla, 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 en mi carácter de presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con la Federación de Rusia, me presento ante usted y respetuosamente digo que vengo por la presente a formular denuncia penal contra Darío Antiñolo, subsecretario de Tránsito, y Leandro Ricciardi, director general del Cuerpo de Agentes de Tránsito, y o aquellos funcionarios del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que podrían tener intervención antes, durante o después de los hechos, sea para la comisión de ilícitos, para destruir medidas de prueba o encubrir hechos delictivos. La denuncia es contra los mencionados y o quienes resultaron individualizados como responsables
por considerarlos prima facie responsables de los delitos, esto es lo que denuncia Marcela Pagano, delitos de incumplimiento de deberes de los funcionarios públicos. A ver, este accionar que pretende ser tapado por una supuesta falta de capacitación y negligencia en el respeto de las normas internacionales, atribuible no solo a los agentes de tránsito, sino también a los superiores jerárquicos responsables de supervisar y coordinar estas operaciones. Esta es la denuncia que está presentando Marcela Pagano, que va no contra los funcionarios que estaban cumpliendo órdenes, sino que contra los que dieron la orden de establecer ese retén y detener y frenar y pedirle explicaciones a estos funcionarios diplomáticos. ¿Qué pensás de esto, Sabrina, cuando decís, bueno, vamos todos juntos? Digo, porque esto es algo, bueno, fuerte, ¿no? La denuncia que presenta Pagano. Yo no estoy de acuerdo con, digo, como si yo fuera la presidenta del grupo de amistad con Rusia, lo que estaría tratando es de convencer a Putin que intervenga con Maduro, que es su amigo, para que liberen a Nahuel Gallo, ¿no? Y pueda pasar Año Nuevo en Argentina con su familia. Esto, la verdad es que sí creo que es algo innecesario, que escala un conflicto en donde no hubo mala intención, en donde estaban haciendo su trabajo, y si estamos todos de acuerdo que los controles de alcoholemia salvan vidas, me parece que a partir de esta situación, empezar a ponerlos en duda, cuestionar las decisiones de los funcionarios de quienes depende esta área, la verdad es que me parece que ensucia. Y Liliana, ¿fortalece esta denuncia de Marcela Pagano la posición de los diplomáticos rusos? Sinceramente yo no puedo responder a esa pregunta, o sea, no me corresponde como abogada. Eso ya es una opinión personal y yo creo que no, mi opinión en este caso no tengo autoridad para expresarla. Gastón, ¿y vos qué opinás? No, desde el punto de vista penal, la doctora es la defensora. Yo creo que esta denuncia sí fortalece, ayudaría a aquella imputación del delito de una falta, porque es una falta. Pero a mí lo que me llama poderosamente la atención es la mezquindad política utilizada para tirarse dardos de papel, ¿viste? Como en el colegio cuando hacías las virome y tirabas cositas de papel que no te van a hacer nada, pero son molestarse constantemente. Yo creo que algo que yo sí podría... Yo creo que la Argentina tiene bastantes despelotes, ¿no? Como para escalar en uno estos más, son ¿no? mezquindades políticas, es perder tiempo de una funcionaria cual cobra un salario a partir de los impuestos para escribir esta denuncia que es inconsistente desde donde se la mire, desde cualquier punto de vista. Esto es perder el tiempo, hacernos perder el tiempo a los ciudadanos que votamos a estas personas para que... Y además es meter una chicana. El otro día estuvo acá política. Patricia Bullrich diciendo, bueno, a ver, esta elección se va a jugar entre cambio y continuidad. No, eso es como meter una chicana hace muchos años que quizás creo que lo hablé alguna vez con Horacio en otro horario de los fines de semana, pero yo tengo una particularidad y creo que una cuestión que volcaría a la comunicación del gobierno. ¿Viste cómo hay un vocero presidencial que habla por el presidente? Bueno, debería haber un vocero judicial. Un vocero judicial que tire un manto de luz sobre cuestiones que haya grises. ¿Por qué? Porque en 2 minutos esto tiene una resolución. Están otra vez tirándose dardos de papel. Pero si en la Corte, Gastón, no se ponen de acuerdo, imagínate, digo, si en fallos de la Corte. Pero tiene que haber esta una semana bajada. Lorenzetti se las agarró con sus otros Laura, podemos tener una bajada judicial imagínate. porque tenemos un ministro de lujo. El ministro que tenemos hoy es un ministro de lujo que debería decir en 2 minutos, señores, ¿sabe cómo resolvimos esto? Con una cuestión diplomática. Se hizo la interconsulta al fiscal, se llamó y se resolvió de la mejor manera. No sigamos, como le digo a mis hijos, haciendo olas en la bañadera. La bañadera no hace olas, no tiene viento, somos nosotros los que hacemos olas en la bañadera. Son cosas irreverentes a donde va la Argentina. Ojalá la Argentina tenga ahora, en el empezar el 25, el mejor año de su historia. Ya demostramos que podíamos cambiar. Venimos de 25% de inflación en el otro diciembre y en este hubo 2. ¿Sabés? En las canchas de fútbol cantaban que vas a salir campeón cuando la Argentina baje la inflación. Era un canto de la cancha. Si alguien lo logró, vayamos para el mismo lado, señores. Apuntemos, dejemos de chicana política. El control de alcoholemia está bien, los presos tienen que estar presos, tiene que haber
haber más cárceles, tiene que subirse las penas, tiene que bajarse la imputabilidad. Por eso digo el meter, bueno, recordemos que Marcela Pagano fue excluida de una comisión, tuvo problemas con la Libertad Avanza, ¿no? Digo, cuando la política se mezcla con resentimientos personales. Es complicado, ¿no? Son mezquinos, se están separando un pedacito para su lado y se están transformando otra vez en otra casta, de otro color, de otros tiempos. Pero basta de castas, señores, todos queremos ir para el mismo lugar. Nadie quiere que le aumente la leche, nadie quiere que los chicos sean pobres, nadie quiere que haya pobreza en la Argentina. Fueron una fábrica de pobres durante muchos años. Déjense y escóndanse, pongan la cabeza como la avestruz adentro del caño y no la saquen más. Dejen que la Argentina progrese. Y un control de alcoholemia es progresar porque evita muertes y evita delitos, y los delincuentes, te guste o no te guste, no quieren pasar por el control de alcoholemia por un montón de cosas. Esa es la conclusión a la que puedo arribar rápidamente. Gracias, Gastón. No, gracias Liliana, por haber estado con nosotros, ayudándonos a entender un poquito esta cuestión. Gracias, Sabrina, por haber estado con nosotros. Me está escribiendo Marcela Pagano, así que después vamos a contar. En el próximo bloque. Después de la tanda vamos a ver qué responde. Tenemos un capítulo de la casta rusa. Nos gustaría que nos atiendas, Marcela, si querés salir al aire con nosotros un minuto, ya que me estás escribiendo acá. Muy bien. Bueno, en el próximo bloque tenemos mucha más información. ¿Qué tenés, Sofi, para el próximo bloque? Bueno, para todos los que se van de viaje al exterior, ahora vamos a hablar un poco con qué conviene pagar la tarjeta, por ejemplo. Ah, es una buena. Y depende de dónde vayas, me parece, ¿no? Puede ser. Bueno, lo dejamos para el próximo viajar bloque. con la calculadora. Silvina. Bueno, ayer no estuvo Papá Noel, estuvo Axel Noel. Se los voy a presentar en el bloque que viene. Axel Noel, mirá generoso con las cartas. Dejó de pagar. Generoso con la nuestra. Dejó de pagar los viajes de egresados. Bueno, pero estuvo repartiendo. Como decía Susana, repartiendo. Aprovechá los precios más bajos para este verano. Viajá al paraíso del Caribe, Cayo Largo en Cuba, pasaje aéreo, Orel.